Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Separado de ti, nada puedo hacer. Quiero invitarle a que toda la programación de Casa de Oración Santa Fe le den like, ¿sí? Se trata de posicionar, ¿me entiendes? O sea, ese es el asunto. Y yo me he dado cuenta, fíjense, que en Casa de Oración Santa Fe no están siguiendo la transmisión y no le están dando like, más bien, como se debe. Dele por favor like, es importante. Eso va a ir posicionándonos, escalando lo que es verdaderamente el evangelio predicado, las alabanzas predicadas, van posicionándose cada vez mejor, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Denle ahí el like, suscríbase. Vamos a ir posicionándonos cada vez mejor y más gente va a poder escuchar. Ese es el punto, el evangelio. Cuando la gente prenda ahí su televisión, el canal, la plataforma, le va a aparecer ahí Casa de Oración Santa Fe. A ver, ¿qué traen esos? A ver, déjame ver. El tema que quiero compartir es: abre nuestro entendimiento. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Vamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 45. Lucas 24, versículo 45. Dice la escritura: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hermanos, ¿qué celebramos el domingo? La resurrección, el día de la resurrección de Jesús. Ese día, mis hermanos, se abrieron los cielos por la resurrección de nuestro Señor Jesús, y ese día es uno de los días más importantes para todo aquel que confiesa a Jesús como el Señor de su vida. Pero, ¿qué pasó después, mis hermanos? De esos días, ¿qué sucedió? Uno pudiera pensar que ese domingo fue un domingo triunfal, la gloria de Dios se abrió, los millones de ángeles cantaron, Jesús venció a la muerte y todo eso fue algo hermoso. Pero dice aquí la escritura, mis hermanos, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué pasaba con los discípulos después de la resurrección? Después de ese gran día de fiesta, ese domingo de resurrección. Bueno, los discípulos, mis hermanos, estaban con las puertas cerradas. Ellos temían a los fariseos principales y a los sacerdotes, porque ellos habían sido los principales de la crucifixión de Jesús 3 días atrás, ¿verdad que así fue? Los principales sacerdotes y los fariseos también se dieron cuenta que el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí en su lugar, ya no estaba en la tumba. Habían acusado a los discípulos de haberlo robado. Según Mateo 28, versículo 11, dice que ellos acusaron a los discípulos de que ellos robaron el cuerpo. Porque cuando los fariseos y los soldados fueron a la tumba, no encontraron nada. Y dijeron, lo más seguro es que los discípulos se lo robaron. Según Mateo 28, versículo 11 y 13. Ahora ellos, mis hermanos, andaban tras los discípulos. Es por eso que ahora ellos estaban escondidos en ese cuarto a puerta cerrada. Juan capítulo 20,
En Juan capítulo 20 dice, en Juan capítulo 20, en el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Por miedo. ¿Y qué había pasado el domingo, mis hermanos? Fue un tiempo glorioso. ¿Cuántos vinieron el domingo que estuvimos aquí en nuestra reunión? Fue un tiempo hermoso, ¿no? Un tiempo glorioso, un tiempo bonito, lleno de la paz del Señor, porque conmemoramos la Santa Cena, participamos la gran mayoría. Algunos decidieron no hacerlo por cuestión de su convicción de que, bueno, ellos sabían que no eran creyentes y decidieron no hacerlo, pero en sí todo estuvo genial, de maravilla. Celebramos que Jesús resucitó y después todo el mundo pudiera pensar que lo que sigue es una fiesta interminable, es un tiempo de gozo donde vamos a ir por las calles gritando y cantando y haciendo bulla porque Jesús resucitó. Y nos encontramos, mis hermanos, que después aquí los discípulos, como dice aquí en el verso 19 al final, dice: en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. ¿Qué hizo Jesús, mis hermanos? Les dijo: paz a vosotros. Ahí estaba ya resucitado. Jesús, mis hermanos, no necesitó que le abrieran la puerta, no necesitó tocar, no había nada que le impidiera seguir penetrando la materia para ir al lugar que él quisiera. Pero aquí los discípulos, mis hermanos, estaban con miedo, con temor, porque los buscaban. Estaban los fariseos, los principales sacerdotes enfurecidos, porque no estaban contentos simplemente con haber dado muerte a Jesús, porque ellos no creían en la resurrección de Jesús. Entonces todos estaban en contra de los discípulos, porque dijeron: esos se robaron el cuerpo de Jesús para que dijeran que resucitó. Bueno, mis hermanos, sucede en el mero día en que Cristo resucitó de los muertos. ¿Qué había ahí, mis hermanos? Había un miedo terrible. Judas, quien traicionó a Jesús, ya se había suicidado. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, el ambiente estaba candente. Tomás no estaba ahí, que era el que dudaba de todo. Y de repente, mis hermanos, Jesús les dice, puesto en medio de ellos: paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Qué palabras, mis hermanos, tan hermosas podemos encontrar en estas palabras que Jesús le da a los discípulos? Paz a vosotros. En medio de esa tribulación, aunque el domingo estaban hablando de algo glorioso porque Jesús había resucitado, estaban contentos. Pero sin embargo, uno, dos, 3 días después, estaban con miedo, con temor, porque las cosas estaban terribles, hermano. Dígame si no es cierto que nosotros necesitamos entender que en todos los días que tenemos, hay días excelentes, hay días no tan excelentes, ¿verdad? Hay días muy buenos, hay otros días no tan buenos, pero sin embargo, mis hermanos, el Señor es el Señor de todos los días. No hay un día que Jesús no sea el Señor. Amén. Pero fíjense, por lo tanto, en este versículo que leímos, en nuestro versículo base, en Lucas 24:45, dice que Jesús abrió el entendimiento para que comprendiesen, escuchen eso, para que comprendiesen las Escrituras. Bueno, vamos al versículo 38 de este Lucas 24, versículo 38. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Están conmigo? Estoy en Lucas 24, en el verso 38. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vosotros estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy.
palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Verso 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, ¿qué cosa, no? ¿Te imaginas? Quiero que veas toda la emoción, la adrenalina, la euforia, a la vez, no. O sea, de tan felices y de las cosas que estaban sucediendo, mis hermanos, y de ese gozo tan inmenso que tenían, no lo creían. No puede ser. Y se volteaban, no puede ser. Y volteaban a ver a Jesús. No. Me imagino hasta escenas, ¿verdad? Que nosotros podemos pensar que así fue, ¿verdad? Pero no lo podían creer y estaban maravillados. Les dijo: ¿tenéis algo de comer? En el verso 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas palabras son las que os he hablado, os hablé, estando aún con vosotros, cuando era necesario, escuchen ahí, cuando era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjense qué interesante, mis hermanos, que Jesús está dando referencia, credibilidad, autoridad a la ley de Moisés, a los profetas y a los salmos, como parte de la escritura, de la Torá. Y ahí es donde dice: entonces les abrió el entendimiento. Porque, mis hermanos, lo que Jesús había hecho no era de ninguna manera un espectáculo, no era de ninguna manera algo emocional, ni algo emocionante para que la gente dijera: otra. Imagínense, no. Jesús estaba dando cabalidad de que lo que estaba haciendo había sido dicho desde la ley de Moisés. Los profetas hablaron de ello y los salmos profetizaban mucho desde el nacimiento, bueno, desde la anunciación, el nacimiento y la vida de Jesús y la muerte de Jesús. Cuando Jesús habló eso, mis hermanos, entonces dice: les abrió el entendimiento. ¿Te imaginas lo que pensaban los discípulos antes? Pero ahora, espiritualmente, vean ustedes lo que sucede en este versículo 45, espiritualmente, porque les dice: entonces les abrió, ¿qué? ¿Para qué? Para que comprendieran las escrituras. Hermanos, si algo necesitamos tú y yo, es que el Señor Jesús abra nuestro entendimiento para entender las escrituras, para vivir de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor. En ese momento, mis hermanos, Cristo les abrió el entendimiento para que comprendieran todo lo que estaba sucediendo, para que comprendieran, mis hermanos, que todo ese temor, toda esa angustia, todo ese terror que alguno otro pudiera haber sentido, porque los apóstoles y los discípulos eran de diverso carácter cada quien, alguno aventado, alguno muy valiente, el otro muy temeroso, el otro escondido, el otro llorando, no sé, había de todo. Era necesario, mis hermanos, que Jesús les abriera el entendimiento para que comprendieran por qué estaba sucediendo eso. Eso era parte del plan de Dios. Y yo, mis hermanos, yo quiero que el Señor abra mi entendimiento para que pueda yo comprender todo lo que la Escritura dice. ¿Quién soy yo? Todo lo que la Escritura dice que yo puedo hacer en el Señor. Todo lo que puedo interpretar correctamente la Escritura. Yo puedo entonces entender las Escrituras. Amén. Tú puedes agarrar la Biblia y pedirle: Señor, abre mi entendimiento para poder entender las Escrituras correctamente. Todo lo que Jesús estaba hablando
de lo que él decía, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, eso les abrió el entendimiento para saber y comprender todo lo que las escrituras dicen. Hermanos, no nos vamos a volver locos, lunáticos, estudiando las escrituras. La gente dice, te vas a perder leyendo la Biblia, ya deja ese libro, le dicen, ¿verdad? Ya, no, tú pura Biblia, te vas a volver loca, mija. No, mis hermanos, eso no va a suceder. Porque cuando tú lees la palabra de Dios, el Señor abre tu entendimiento para que la puedas interpretar correctamente a través de la guía de su Espíritu Santo. Cuando viene esta palabra, mis hermanos, podemos entender que lo que Jesús desea de cada uno de nosotros es que el nuevo nacimiento en Cristo es necesario para poder entender lo que las Escrituras nos dicen. Escuchen esto. Cuando vamos a entrar a las cosas de Dios, al reino de Dios, es necesario nacer de nuevo, ¿sí o no? Un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es la entrada a comprender, a entender, escuchen, las Escrituras. Cuando nosotros nos ponemos como un libro abierto a las Escrituras, entonces entendemos que todo lo que está sucediendo en nuestras vidas es parte del plan de Dios. Y no le damos entonces una interpretación incorrecta. Entendemos que lo que me hicieron, o lo que yo hice, o cómo se comportan conmigo, o como yo me comporto, debe de ser acorde a las Escrituras. Porque si yo las interpreto correctamente, entonces yo puedo darme cuenta de que yo cometí un error, cometí un pecado, cometí una ofensa con alguien, ¿sí o no? O me puedo dar cuenta cuando alguien comete una ofensa conmigo y puedo entender a través de las Escrituras que el Señor abre mi entendimiento y digo, Señor, yo sé que tú tienes en control todo. Todo está en tus manos, ¿sí o no? Ahora, imagínense, ¿qué pasaba con los discípulos de Jesús? Llenos de miedo, llenos de temor, porque los andaban buscando. Ah, no, estos no se van a quedar con el cuerpo de Jesús, perdón. Estos no se van a quedar. Robaron el cuerpo, de seguro. Vamos tras ellos. Estaban escondidos. ¿Dónde está ese día de resurrección? Esa gloria de Jesús resucitado. Bueno, fue necesario que Jesús, a través de sus palabras, les abriera el entendimiento y pudieran saber y comprender que las Escrituras, mis hermanos, se cumplen en cada uno de nosotros. Escuchen, las Escrituras se cumplen en cada uno de nosotros. Esto a mí me enseña, y a nosotros y a ti, que todo lo que sucede, todo lo que pasa en y alrededor nuestro, Dios tiene el control. No ha perdido el Señor el control. Por eso el Señor Jesús les dijo, paz a vosotros. Eso es lo que necesitaban, paz a vosotros. Bueno, cuando dice la Escritura aquí en Lucas 24:45, que les abrió el entendimiento, mis hermanos, esta palabra griega traducida quiere decir dianoico, que significa abrir completamente. Y escuchen, esa misma es la palabra griega que se usó en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 14, para describir la conversión de una mujer llamada Lidia. Dice en la Escritura, en Hechos 16, 14, que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atento a lo que Pablo decía. ¿El Señor qué? Abrió. Me temo que algunos, por no decir muchos, de nosotros, el Señor necesita abrir nuestro entendimiento para comprender
las Escrituras. Hermanos, algunos tenemos una comprensión tan barata, tan mala, tan falsa de las Escrituras. Otros piensan que la pueden manejar, la interpretación, como a su antojo, a su conveniencia, depende de lo que me sucede. Y claro, nuestro actuar, nuestro vivir, ya sea en familia, en matrimonio, como padres, eso nos lleva a pensar que yo puedo interpretar la Biblia y actuar como yo quiera. Necesitamos entonces, mis hermanos, que el Señor abra nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. ¿Cuántos necesitaremos que el Señor, yo me la imagino como que nos abre así como que el cerebro y así, porque está medio atascado de cositas ahí que no deben, y viene la palabra y nos limpia. Y cuando, oiga, qué bonito es cuando entendemos la palabra del Señor, ¿sí o no? Cuando tú entiendes la palabra del Señor, alguien viene y te exhorta, ¿sí? O te reprende, como tú quieras llamarle. Y si tú interpretas correctamente las Escrituras, sabes que hay un entendimiento de Dios, tú podrás decir: hermano, gracias, hermanita, gracias porque me dijo esas palabras, yo las recibo, la verdad sí estoy así, estoy de esta manera, y yo voy a poner cartas en el asunto. ¿Sí o no? Qué hermoso es cuando puedes hacer eso y alguien te responde de una manera correcta, pero no siempre es así, ¿verdad que no? Porque a muchos no nos gusta que nos exhorten, que nos reprendan, que nos regañen, llámele como quieras, ¿sí? No nos gusta, claro que no. Uy, más cuando, ¿y tú quién eres para decirme? A mí que me venga a decir el fulano de tal, el fulano de tal. A mí que me venga a decir fulano, pero ¿tú quién eres? Dices: soy un hermano que se da cuenta que te quiero ayudar. Yo vi que has cometido algún error, que yo vi que andas así, y a mí se me hace como que no está bien lo que haces. Cuando alguien interpreta correctamente, porque el Señor abrió el entendimiento para comprender la Escritura, puedes decirle a la persona: ay, hermano, sí, la verdad, sí, hermano, pues yo, no, gracias porque me dijo, no me había dado cuenta, o sí me había dado cuenta, pero me hacía como que no. Pero gracias. Qué bonito es así, ¿no? Una correcta interpretación de una exhortación, de una amonestación. Y no nos ponemos al brinco, no nos enojamos. Al contrario, todos caminamos en el mismo orden. Entonces, cuando Lidia, dice la Escritura que el Señor abrió el corazón de ella para que pudiera estar atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué pasó con esta mujer? Se convirtió ahí. Y a Pablo le dijo: si yo he encontrado gracia delante de ti, pasen a mi casa. Era una mujer que tenía mucho billete, porque ella se dedicaba a la venta de telas, todo lo relacionado con telas. Entonces, digo, era una mujer que era pudiente, pero ella le permitió que el Señor abriera su corazón. ¿Para qué? Para entender lo que Pablo estaba diciendo. Ese abrir, mis hermanos, es exactamente el mismo que se usa aquí cuando en Lucas 24:45, cuando dice que el Señor abrió el entendimiento de los discípulos para que comprendieran las Escrituras. Cuando alguien viene entonces a Cristo, el velo es quitado de nuestro entendimiento y es abierto. Y cuando la persona viene a Cristo en una verdadera conversión, ¿sí? Una verdadera conversión, entonces se dice que el Señor abrió el entendimiento y le dio el entendimiento de la palabra en su corazón. Ahora, ellos habían leído, ellos habían escuchado, ¿sí? Por lo cual habían creído algunos en la resurrección de Jesús y sabían que ello había sido producida por el poder de Dios. Y todas esas dificultades, mis hermanos, dudas en muchos, quedaron disipadas porque el Señor abrió el corazón, abrió el entendimiento para que supieran
por qué están sucediendo las cosas. ¿Recuerdan que el Señor abrió los ojos del siervo de Eliseo? Señor, cuando había el enemigo ahí enfrente de Eliseo, Eliseo estaba tranquilo, por ahí disfrutando de la vida, porque él sabía y confiaba fielmente en Dios. Pero el siervo no. El siervo temeroso va y le dice: Señor, mi Señor, aquí el enemigo nos rodeó, nos van a matar. No hay solución a nuestras vidas. En 2 de Reyes 6, 17, para los que lo están apuntando. 2 de Reyes 6, 17. ¿Cuál fue la oración del profeta Eliseo? Señor, ¿qué? Ábrele los ojos. ¿Sí los tenía abiertos o no? Entendemos que está hablando del ámbito espiritual. Ábrele los ojos. Ese es el mismo punto, mis hermanos, que le abrió los ojos. A Lidia le abrió el corazón. A los discípulos les abrió el entendimiento para que comprendieran lo que significaba ser verdaderamente un discípulo. Si algo tú y yo necesitamos entender es lo que es ser un verdadero discípulo de Jesús. No miedosos, no temerosos, no cobardes, no impuntuales, tampoco, no llevados por las emociones o el sentimentalismo. No, cristianos fieles. Ahí estaba Jesús con su grupo de cobardes, temerosos, y el Señor tuvo que decirles: paz a vosotros. Fíjense, Jesús no ascendió a los cielos sin antes darles todavía una lección de vida. No estaban preparados para estar solos, pero les dijo: es necesario que yo me vaya, pero vendrá sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo, el Consolador, el cual los va a guiar a toda la verdad. O sea, ni siquiera, mis hermanos, Jesús quiso irse sin darnos esa arma poderosa que es la llenura, la frescura del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros podemos saber que el Señor abre nuestro entendimiento, según basados en este versículo, podemos comprender las Escrituras. Y cuando comprendemos la Escritura, podemos entender la verdad de Dios para nosotros, la verdad de Dios para mí. Y no andamos con que, cristianos que creen en una cosa, otros cristianos que creen en otra cosa. Esos cristianos de allá, pues no creen tanto en el Espíritu Santo, pero esto, ¿cómo? Y hay una melcocha de cristianismo, ¿sí? ¿Saben lo que es una melcocha? Es un dulce, ¿verdad? Pero está así como, así dicen por allá por mi rancho, revuelto de todo. Y muchos así estamos, metidos, revueltos de ideas, conceptos personales. No, a mí nadie me dice que, a mí esto, a mí aquello. Espérame, pero la Escritura es clara en cuanto a muchas cosas que hacemos incorrectas, ¿o no? Bueno, que el Señor abra nuestro entendimiento, así como el Señor le abrió los ojos al siervo de Eliseo, y Eliseo le dijo: sal, a ver qué hay allá afuera, a ver qué ves. Entonces cuando salió, dice que vio el ejército de Dios ahí apostado frente al enemigo. ¿Quién son más los que están con nosotros que aquellos que están en el mundo? Estaba listo para la batalla. Por eso Eliseo entendía y estaba confiado. Tú, cuando entiendes las Escrituras, puedes estar confiado, ¿verdad? Dice la Escritura en Isaías 50, versículo 5, nada más de referencia, que el Señor le abrió los oídos a Isaías, le abrió los oídos. Bueno, estamos hablando de que en el sentido espiritual: Señor, quiero escuchar tu voz. Señor, quiero entender.
quiero ver tu gloria, Señor. Quiero sentir en mi corazón esa convicción de pecado. Eso fue lo que pasó con Lidia. Cuando el Señor le abrió el corazón para escuchar a Pablo, Pablo no estaba hablando de cositas de mercadotecnia. Pablo no estaba hablando de cositas de éxito, de cosas que pueden llegar a lograr cuando el evangelio de la prosperidad. No, mis hermanos, estaba hablando en contra del pecado. Por eso cuando Lidia, el Señor, a través del Señor, abre el corazón, puedo entender que ella era, aunque con todo su dinero, era de las primeras pecadoras. Y si hizo un llamado Pablo para aceptar a Jesús, fue la primera que pasó. ¿Por qué? Porque abrir el corazón te da entendimiento de tu pecado. Y sabes que tú no puedes ser justificado por tus obras, por tus hechos. Tú no puedes ser justificado más que cuando vengas reconociendo a Jesús como el Señor de tu vida. Y todos los que me están viendo por internet, así es también para ustedes. Bueno, el Señor abre el oído de Isaías. Él necesitaba escuchar la voz de Dios. Vayamos a Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20, versículo 22. Fíjense lo que dice. Es similar a lo que estamos viendo, que abrió el entendimiento de los discípulos. Aquí en 20:22 dice: y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Sopló a ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Es similar, mis hermanos, porque habiendo dicho eso, sopla sobre ellos. Y aquí es cuando ellos reciben el verdadero entendimiento de lo que sucedió. A través de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos. Miren, queridos amigos y hermanos, y todos los que nos están viendo por el internet, muchas cosas, hay muchos misterios en la Biblia que no todos lo entendemos, o no lo entendemos todo. Pero lo que sí es importante es que si nosotros pedimos que el Señor abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que abra nuestros oídos, nuestros ojos, para poder ver su gloria, muchas de las cosas o de dudas que tenemos quedarán disipadas. ¿Por qué digo esto? Porque todos podemos ser susceptibles a pensamientos, a dudas, a preguntas, o buscando respuestas, ¿no? ¿Sí o no? De cosas que suceden. No, eso no está bien, eso como que no es de Dios. Eso, ay, no, es que yo lo siento medio así. No, es que eso, ay, no, es que no me checa. Ay, es que, bueno, pídele al Señor que abra tu corazón, tu entendimiento, tus ojos, tus oídos, para que a través de ello puedas entender lo que está pasando, y que Él te dé la respuesta o te dé la paz en tanto llega la respuesta a las dudas que puedas tener o que podamos tener, ¿sí o no? Pero mis hermanos, el Señor nos quiere enseñar la veracidad de las Escrituras, la veracidad de confiar en Él. Todo lo que sucedió, todo lo que pasó, mis hermanos, fue real, fue verídico, porque la Escritura nos da la señal de que así fue, mis hermanos. Entonces, cuando ellos reciben ese verdadero entendimiento de lo que sucedió a través de las Escrituras, viene ahí es exactamente cuando el Espíritu Santo nos da entendimiento de todo, lo que debemos de entender. Él nos va a ir mostrando las cosas por descubrir. ¿Conforme qué? Conforme vamos a la palabra de Dios. ¿Sí? Tú no vas a poder entender las cosas de Dios pegado a la computadora en tus juegos de Nintendo. Ay, Nintendo, sí, ya ni de Xbox, ¿verdad? No vas a poder entender muchas cosas
en el ámbito en el que te mueves o en el que te gusta moverte cuando sabes que no es correcto eso. No puedes tener respuestas para tu vida ahí. En libros, en películas, en situaciones, en amistades, en relaciones, no te vas a poder encontrar con respuestas claras que satisfagan tu corazón. Si tú necesitas, ve a las Escrituras. Ve y pide al Señor: Señor, abre mi entendimiento para conocer tu palabra, Señor. Bueno, creo entonces que lo que sucede en Lucas 24, como ya lo leímos, Lucas 24, 45 y Juan 20, 22, cuando el Señor sopla, es lo que estamos viendo, sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Los discípulos eran simples seguidores, escuchen, simples seguidores de Jesús, pero sin compromiso, sin entender la vida espiritual de lo que estaba sucediendo, sin ser parte de lo que estaba sucediendo. Y esto, mis hermanos, puede ser que tú estés en una situación semejante. Eres un discípulo de Jesús, dices, digo, para yo también ponerme con ustedes, claro. Pero entendemos prácticamente lo que el Señor demanda de nosotros. ¿Entendemos de lo que es verdaderamente ser un discípulo? O al primer movimiento, como dice un canto por ahí, de olas bravas, corres. No, yo ya, no. Así eran los seguidores de Jesús antes que sucediera lo de Lucas 24, 45 y Juan 20, 22. Eran simples discípulos, seguidores, con temor, sin un compromiso, sin entender esa vida espiritual, sin ser parte de lo que sucedió. No sé, porque fíjense, cuando Jesús los encuentra en el camino de Emaús, ¿se acuerdan? A dos discípulos que iban, ellos ni siquiera se dieron cuenta quién iba con ellos, porque se les pegó ahí se les juntó el tercero, era Jesús. Y empezaron a platicar de todo lo que había sucedido. Y Jesús, desde luego que por los comentarios de los bíblicos, nos enseña que estaban tristes, desanimados, porque no, tú eres el único que no sabes, que no eres de por aquí. No, pues es que el profeta, el maestro, pues murió. Y, o sea, estaban dudosos de todo lo que había pasado. No entendían. ¿Por qué? Porque no se había abierto el entendimiento. Ellos habían sido seguidores de Jesús, les gustaba andar ahí, mis hermanos. Eran espectadores, pero solo a distancia y sin meterse más a las cosas. Pero cuando Jesús abre el entendimiento de ellos, mis hermanos, cuando Jesús sopla y reciben el Espíritu Santo, las cosas empiezan a tomar otro tono, otro tinte. Jesús, mis hermanos, cambia a las personas de una vida ordinaria, sin chiste, a una vida extraordinaria que crece en poder. Amén. En vivir por la fe, porque dice la palabra: el justo por la fe vivirá, el discípulo por la fe vivirá. Bueno, y aquí cuando Jesús les abre el entendimiento y sopla sobre ellos el Espíritu Santo, les empieza a decir la orden: vayan y prediquen el evangelio, vayan y hablen de mi nombre. ¿Por qué? Porque todos aquellos que predican, todos aquellos que hablan de Jesús, saben, entienden lo que sucedió. Hay veracidad en lo que ellos dicen. No van a hablar de cosas, pues no sé, pues ahí dicen. ¿Por qué haces lo que haces? Pues no sé, pues es que pues yo creo que está mal. Ni siquiera para decir las cosas bien las puedes decir. Pues yo me imagino, no sé si esté bien. O sea, andas entre azul y buenas noches. Andas en la oscuridad. Entonces, mis hermanos, cuando Jesús cambia a las personas, las hace de ordinarias a extraordinarias. Aquí nos muestran cosas interesantes que hoy nosotros podemos entender y aprender. Fíjense, que podemos tratar de seguir a Jesús sin ser nacido de ser nuevo. Podemos venir a la iglesia,
Podemos leer la Biblia, aprender las Escrituras también. Podemos parecernos a un discípulo, porque oramos también. Leemos la Biblia, pero no surte efecto en nuestros corazones. También podemos entender, mis hermanos, que podemos tener oraciones que son contestadas. ¿Por qué no? Porque la misericordia de Dios, mis hermanos, es tan vasta y tan grande que puede contestar la oración de aquella mujer, que es una mujer que no cree en el Señor y que anda viviendo mal, pero el Señor también le contesta oración, ¿sí o no? Por su misericordia. Bueno, pero aún no puede estar abierto su corazón al entendimiento. Pero también podemos entender que muestra esta actitud, que puedes oír el evangelio una y otra vez como los discípulos, pero estar más hueco que un cañón de escopeta. Y escuchaste el evangelio y escuchaste el mensaje y el pastor se desbarató ahí tratando de hacerles entender y tú nada, no entiendes nada, sigues vacío, sigues en la misma forma de vivir, sigues en adulterio, sigues en fornicación. Tu entendimiento está entenebrecido. Entonces es necesario que Jesús abra el entendimiento del corazón. ¿Están conmigo? Pero también esta actitud muestra que puedes andar entre los discípulos. ¿Cuántos de aquí podemos andar metidos entre todos los que son verdaderos creyentes, pero no ser verdaderamente uno de ellos? Porque se descubre al final que está enojado con todos, que no quiere saber nada, que los odia. Y dices, oye, pero yo lo vi levantar las manos, cantaba re bonito. Pues sí, pero estaba entre nosotros, pero no era de nosotros. Pero ¿cómo que ahora ya anda metido en eso? ¿Ya viste lo que anda diciendo? ¿Ya viste lo que anda haciendo? ¿Les ha pasado? Oigan, pero este no es el hermano, no es la persona que iba a la iglesia fulana y tal. Mira lo que está poniendo. Que ponga lo que ponga. Hay un cantante ahí que, voy a omitir el nombre desde luego, que ni autoridad tiene espiritual para poner todo lo que dice de que uno de los cristianos más exitosos de todos los tiempos, que ha ganado todos los premios y que los discos que hagan, y habla cada bobería. No tiene autoridad para decir eso. Hay gente que lo ve y lo escucha y sus comentarios los toma como si fuera ya la Biblia. Ya ves lo que dijo él, miren, y creen todo lo que ese músico dice. Yo cuando lo veo por ahí que aparece ahí y que ahora está diciendo que esto, y ahora dice que aquello, y ahora dice que esto otro, nada edificante. Yo le doy vuelta, le digo, no me gusta escucharte, ahí nos vemos. A ver, pónganme otro más interesante. Música que bendice, música que es buena para el corazón. Hablando de música cristiana, desde luego. Hay muchos que dicen estar, pero no son de nosotros, mis hermanos. Y algunos con temor, ya vieron lo que dice aquí, mire lo que puso el apóstol, lo que puso el pastor fulano de tal, mire. ¿Y eso qué? Que diga lo que diga. La Biblia es la verdad para mi corazón. Si todo lo que dice está en contra y choca con la palabra del Señor, yo no lo recibo. ¿Sí o no? Así sea el más pintado de los músicos, así sea el más fulano de tal. Va a venir un concierto a México, otro de los grandes cristianos, músicos que hay, y que no ha habido en todo por mucho tiempo. Y va a venir a la Ciudad de México y te invita a que vayas a su concierto, porque está allí, a un lado de él está fulana de tal, que también es una de las que cantó una sola canción que ha pegado chorrocientos millones de veces ahí en like. Vamos. ¿Cuál vamos? Ni qué nada. Yo no voy a dar mis 500, 700 pesos, 800. Bueno, no sé si me está yendo barato, ¿eh? ¿Es barato? Qué bueno. No voy a ir. Pero yo sé mi convicción, mis hermanos. Pero vamos a adorar.
¿Vas a pagar para ir a adorar a Dios? Claro que no, mis hermanos. Bueno, un discípulo es aquel que verdaderamente ha sido transformado de un hombre, una mujer ordinaria, a una mujer o un hombre extraordinario. Ya no tiene miedo, ya sabe que lo que está pasando y lo que sucede en su vida, ya sea la situación más terrible, Dios tiene el control. Sabe que la palabra de Dios dice que Él estará siempre contigo, y paz a vosotros, dice el Señor. Quiero terminar con esto entonces, queridos amigos. Lo que hoy se necesita es un verdadero nacimiento y una verdadera conversión. ¿Cómo sucederá esto entonces si esa secuencia en nuestras vidas como discípulos? Bueno, termino con estos 4 puntos rápido. Escuchar el evangelio es importante, ¿sí o no? Escuchar el evangelio es importante. Es como sucede esa secuencia en la vida. Es como el Señor puede abrir el entendimiento, el corazón, el oído, y los ojos, ¿sí? Bueno, venir a la iglesia como los discípulos oyeron a Cristo predicar. La predicación es la vida para el cristiano y para el discípulo, ¿sí o no? Es necesario, mis hermanos. La segunda cosa que puede suceder para esa verdadera nacimiento y esa verdadera conversión en esa secuencia en nuestras vidas es aprendemos los hechos básicos del evangelio. ¿Cómo los discípulos lo aprendieron? Jesús iba corrigiendo uno y otra vez a cada uno de sus discípulos. Aprendemos los hechos reales del evangelio. Cuando vamos a las escrituras, somos confrontados con ella, somos confrontados por nuestras autoridades, somos confrontados unos con otros, ¿sí? En el amor de Cristo, porque dice la Biblia, algunos que son más espirituales, amonestad a los que no son espirituales. Hacedlo en el amor. Entonces, cuando eso sucede, mis hermanos, hay una secuencia que sucede en nuestras vidas. El Señor empieza a abrir nuestro entendimiento, ¿sí? Todos los hechos básicos del evangelio van a llevarnos simplemente a ser verdaderos discípulos con un entendimiento claro. Jesús, mis hermanos, corrigió a uno, corrigió a otro, corrigió al otro, corrigió a aquel, y al otro día corrigió al otro, y al otro día lo corrigió, y a todos los estaba corrigiendo constantemente. Era necesario que el Señor hiciera eso, porque eso era una secuencia desde un verdadero nacimiento a una verdadera conversión, para convertirse en verdaderos discípulos, donde el Señor abre el entendimiento para comprender las escrituras a una profundidad cada vez mayor. El último punto, mis hermanos, debes estar bien seguro de querer seguir a Jesús a costa de cualquier precio. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que quiera seguir a Jesús a costa de cualquier precio? ¿Sí? Bien. Al final, nuestro entendimiento, cuando es abierto y el Espíritu Santo nos une a Cristo, descansamos en Él, porque Él es nuestra paz. Y al final de este versículo dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y el verso 46 de Lucas 24 dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos. Yo le voy a pedir que haga un análisis en su corazón. Si usted está dejándose llevar por la palabra de Dios, por lo que dice las escrituras, o es por sus sentimientos, es por querer ser alguien, es por querer hacer algo, o verdaderamente es un discípulo
que se quiere convertir de un hombre o una mujer ordinario y ordinaria a algo extraordinario para el Señor. Y ahí estaban los discípulos temerosos, llenos de miedo, asustados, incapacitados para hacer la obra que Jesús quería que hicieran. Y sin embargo Jesús va con ellos y abre el entendimiento. Abrió el entendimiento, completamente el entendimiento, para que comprendieran las Escrituras. Yo quiero invitarte a que levantes tus manos. Quiero orar por ti nada más y terminamos. Yo quiero que le digas: Señor, abre Señor mi entendimiento. Quiero conocerte más. Quiero, Señor, que abras el entendimiento en mi vida para comprender las Escrituras. Y cuando me dices las Escrituras, Señor, conocer y entender todo lo que ahí está es bueno para mí, Señor. La iglesia, la administración de la iglesia, el someterme, Señor, a ti primeramente y a mis autoridades, el vivir bajo el régimen del entendimiento con amor de tu palabra, Señor. Todo lo que las Escrituras hablan de todas las doctrinas básicas, los fundamentos básicos de nuestra fe, son necesarios, Señor, que los podamos entender, porque eso nos va a mantener firmes, valientes, fuertes, Señor, ante los embates de las pruebas por las que muchos están pasando. Otros van a pasar, pero aquí estamos, Señor. Abre, Señor, el entendimiento. Abre, Señor, nuestros ojos. Abre nuestros oídos. Abre nuestros corazones. Pero sobre todo, Señor, para que podamos comprender las Escrituras y no hagamos un error de nuestra comprensión de la Biblia, porque la Biblia, Señor, siempre dirá exactamente lo mismo. Pasarán las generaciones, pasarán los tiempos, pero la palabra del Señor siempre será la misma. No va a necesitar actualizaciones. La Biblia siempre es la misma, digna de ser creída. Padre, aquí estamos, tus discípulos, en esta noche. Queremos que abras nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, Señor, y saber que todos somos parte de ese cuerpo en el cual todos somos valiosos delante de ti, en el cual también todos participamos del amor, de la gracia que tú nos das, Señor. Y eso nos lleva a no hacer menos a los demás, a comportarnos como verdaderos hijos tuyos, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, sin hacer acepción de personas. Por eso, Señor, cuando comprendemos las Escrituras, empezamos a madurar, empezamos a entender el llamado que le das a cada uno, empezamos a entender dónde están nuestros errores, nuestras faltas, dónde están nuestras debilidades. Y cuando somos exhortados a cambiar, porque la palabra de Dios ha hecho su fruto en nosotros, aceptamos la corrección. Señor, aquí estamos, Jesús, dispuestos a honrarte con nuestro testimonio, con toda nuestra vida, Padre, para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias. Denle un aplauso al Señor entonces. Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Separado de ti, separado.